Amados hermanos y hermanas, paz y gracia en el nombre de nuestro amado Jehová de los ejércitos y de Yeshua el Mesías. Ya estamos en un nuevo año, de acuerdo al calendario gregoriano del mundo. Hemos entrado en el año 2022 y este planeta llamado Tierra fue atacado por un virus y que han muerto millones de personas. Han sido casi 2 años desde la oscuridad de la muerte se ha cernido sobre los habitantes de este planeta llamado Tierra. Muchos de ustedes han perdido a uno o más seres amados y estoy seguro que la tristeza aún embarga vuestros corazones. En mi caso, puedo decirles, no he experimentado aún esa desgracia, pero sí puedo decirle que en lo personal contraje este virus y agradezco a mi Dios Altísimo que pude recuperarme. No necesité que me entubaran y eso que no me había puesto ninguna vacuna, ya que no estaba de acuerdo con vacunarme, expresando que tenía a un Dios poderoso que me estaba cuidando. Sin embargo, perdí un amigo y hermano en Cristo, que no logró recuperarse y se le endurecieron sus pulmoncitos y no hubo forma de sacarlos adelante, falleciendo. Algo inesperado. Lo recuerdo aún con mucho cariño y espero verlo cuando Cristo venga a buscarnos y poder abrazarnos y decir: Juanito, demos gracias a nuestro Dios y a nuestro Salvador, Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, el ser humano, en vez de acercarse más a nuestro Dios, da la impresión que se alejó más. Lo criticó, que todo esto lo que estaba pasando, Dios no es misericordioso, no tiene amor, etc. Sin embargo, a pesar de la pandemia, Él nos sigue escuchando y nos sigue protegiendo. Me pregunto, ¿ha reaccionado el ser humano y se ha llegado a nuestro Elohim pidiendo ayuda y cambiando la forma de vivir? Creo que no. Se han puesto más incrédulos y no debiéramos de alarmarnos, ya que todo está profetizado. Vendrán tiempos más complicados. Hace más de 1900 años, un enviado de los cielos, de nuestro Dios Altísimo, vino a este mundo nada más ni nada menos, su unigénito Hijo. Su misión, salvar a la raza caída, a dar su vida por todos los pecadores. Sin embargo, su muerte fue de una forma horripilante. Por decirlo menos, murió colgado en un madero o crucificado. Sus últimas 15 horas aproximadas fue humillado, flagelado, escupido, golpeado, insultado, mofado. Sin embargo, enmudeció y resistió, ¿no es cierto?, hasta el final del cruel castigo que tenía que sufrir. Los quiero llevar y viajar en forma imaginaria el día de la muerte que le sucede a nuestro Redentor. Tenemos ya a Cristo colgado en el madero y contemplemos los sucesos acaecidos durante sus últimas 6 horas. Este tema se llama Voces desde la Cruz. Y vamos a ver y a contemplar todos los hechos acaecidos durante esas 6 últimas horas. Pero antes que nada, pidamos la dirección del Espíritu Santo para poder tomar este tema. Oremos. Bendito Dios, soberano Rey, le agradecemos, Señor, por poder hablar de tu palabra y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre mí, que voy a pronunciar tus palabras, que sean sus palabras y no las mías, Señor. Y que aquellos que van a oír puedan, Señor, entender y tener un corazón y una mente receptiva y poder entender y dimensionar
¿De qué manera murió nuestro Redentor? ¿Y cuáles fueron las últimas palabras que mencionó durante esas últimas 6 horas en que fue crucificado? Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén y amén. Como le decía, viajemos en forma imaginaria y decíamos que teníamos a un Cristo, ¿no es cierto?, colgado en un madero, crucificado. Vamos a aprender ahora todas las palabras que pronunció Cristo una vez que lo levantaron clavado en el madero. Casi todas fueron palabras de ternura, de amor, de aflicción, palabras de triunfo. 3 frases a pleno día, 4 frases dichas en la escalofriante oscuridad sobrenatural enviada por su Padre para cubrir los sufrimientos más profundos de su unigénito Hijo, de los ojos de los hombres. Número 1. Palabras de ternura. Los 3 primeros dichos del Señor fueron todos preocupaciones por otros. El primer dicho tiene que ver con sus enemigos. El segundo dicho tuvo una conversación con un criminal. El tercer dicho tuvo que ver con su familia. La primera declaración de Cristo, de nuestro Mesías, fue una oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En esas palabras se reflejan compasión, misericordia, amor, perdón. Es el corazón de esta frase. La palabra Padre es muy importante. Habla esta palabra de relación de un hijo a un padre. Recordemos que él declaró que su padre, que Elohim era su padre, que nuestro Dios era su padre. Y por eso las autoridades del Sanedrín lo querían linchar y matar. Y ahí estaban a los pies de la cruz, contemplando su obra de destrucción de aquel que se había atrevido de llamar a Elohim su Padre. Estaba clamando igualdad ante nuestro Padre Celestial. Padre fue la primera palabra registrada en las Escrituras del Nuevo Pacto, cuando era un niño de 12 años. Y los padres terrenales lo andaban buscando porque estaba perdido. Y cuando lo encuentra les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que es necesario que estén las cosas de mi Padre? Los negocios de su padre no era el de un carpintero de una aldea cualquiera. No, sin desmerecer el oficio de su padre putativo Joseph, Miriam, su madre, lo sabía perfectamente. El negocio de su padre lo llevó al Calvario, a donde ahora estaba, crucificado. ¿Quién fue Joseph? Sabemos muy poco de su padre putativo. Él estuvo a punto de separarse de su madre antes de juntarse porque supo que estaba embarazada y aún no habían tenido relación sexual. Sin embargo, un ángel se le aparece y le explica por qué está así y cuál es el motivo. Y la recibe. Y dice la palabra que no conoció a su mujer una vez que hubo dado a luz a Cristo. La palabra conocer es tener relaciones íntimas. Pero después no sabemos más de Joseph. La palabra padre que usa Cristo habla de comunión de padre e hijo. ¿Qué mejor gozo tiene un padre cuando un hijo lo ve más allá como un padre, sino como un amigo? Cristo dijo en Juan 8:29, y el que me envió está conmigo, no me dejó solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Tampoco debería extrañarnos cuando Elohim dice, estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió y de la nube salió una voz diciendo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A él oíd. Mateo 17:5, que fue durante la transfiguración.
Cuando fue bautizado también, una voz del cielo se oyó decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateos 3:17. En otras palabras, mis queridos hermanos y hermanas, había reciprocidad entre el Hijo en la tierra y el Padre en el cielo. Existía una comunión ininterrumpida momento a momento. Cuando Yeshua llegó al lugar llamado Calvario, miró a los soldados romanos, vio martillos y clavos, herramientas de un carpintero en manos de uno. Sin embargo, podemos decir que es muy probable que en las puertas de los cielos haya existido un ejército de ángeles dispuesto a recibir una orden para poder salvar, ¿no es cierto?, a aquel que iba a ser ejecutado. Y es muy probable que miró hacia arriba a Cristo y vio algo escondido al ojo humano: 12 legiones de ángeles detenidas en las almenas del cielo que esperaban una orden o una palabra que nunca llegó. En lugar de una orden, la que hubiera lanzado un ejército de ángeles contra el mundo, y habría sido suficiente para destruirlos. Sin embargo, le oyeron decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto no era un salmo imprecatorio, porque esto aparece en el Salmo 20, en un salmo, ¿no es cierto?, que implica el deseo a todos, ¿no es cierto?, que alguien sufra un daño o un mal. El salmo imprecatorio, ¿no es cierto?, implica el deseo de que alguien sufra un daño o mal. Era la clase de oración que nos enseñó a todos a orar. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O perdónanos nuestras ofensas a otro, como, ¿no es cierto?, como también nosotros perdonamos las ofensas de aquellos. Podríamos decir Mateo 6:12. La segunda declaración de Cristo fue una promesa. Le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:34. Estas palabras fueron dichas a un ladrón moribundo, uno que poco antes de morir estaba maldiciendo al Cristo crucificado, tan envenenadamente como cualquier otro. Algo, sin embargo, detuvo a este ladrón en continuar con sus ofensas y mofa, y el otro, por cierto, siguió insultándolo. Mis queridos hermanos, es muy probable que oyó que los rabinos estaban diciendo y lo que el populacho estaba repitiendo: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27:42. Oyó el Evangelio en boca del adversario más encarnizado de Cristo. El ladrón elevó sus ojos. Pudo ver que el gobernador romano había escrito y clavado en el centro de la cruz: este es Yeshua, el Rey de los judíos. ¿Se da cuenta usted? Mateo 27:37. Oyó orar a Cristo por sus enemigos. Lentamente lo condensó todo en su mente. Recordó quizás porciones de las escrituras que había memorizado cuando niño. La insensata rabia retrocedió en su alma y mente. La convicción y la fe echaron raíces y brotaron flores y fruto en su totalidad. La siembra y la cosecha llegaron simultáneamente a su alma. Este era el Hijo de Dios. Este era el Rey de Israel. Sin embargo, se giró hacia su compañero de crimen, que estaba maldiciendo al Mesías como un loco, y le increpó: ¿y aún teme tú a Dios estando en la misma condenación? Luego le dijo: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Lucas 23, 40, 41. ¡Qué confesión! ¡Qué convicción! ¡Qué comprensión! Apartó de su cabeza del camarada
que maldecía al Mesías de Elohim y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. De esa manera, una gran confesión de fe en contra de todas las apariencias externas puso a Cristo en el trono de su corazón y en el trono del mundo. La sublime fe de aquel hombre hace que suenen campanas en el corazón del Salvador. En todo su derredor había ruidos, los vituperios y las blasfemias de los gobernantes de la nación judía, las horribles maldiciones que emanaban como lava al rojo vivo de la boca de aquellos cuyas almas eran tan nauseabundas como las cloacas de la ciudad, las bromas impuras, los gritos de cólera. Yeshua el Mesías se distanció de todos, encaró al ladrón respondiéndole: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Y yo estoy seguro y tengo fe que el día que Cristo venga, vamos a encontrar a aquel ladrón que pidió misericordia ante Dios y ante el Cristo. La tercera declaración, mis queridos hermanos y hermanas, de Cristo hizo una previsión. Juan 19, 26 y 27. La palabra nos dice: viendo entonces Yeshua a la madre y al discípulo a quien amaba de pie a su lado, dice a la madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, a Juan: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. La madre de Cristo fue al Gólgota. No podía estar ausente. Joseph, su esposo, no estaba. Se presume que estaba muerto. Los otros hijos naturales de Miriam con Joseph eran todavía incrédulos. Me imagino que Cristo no tenía intención alguna de dejarla en manos de ellos. Es curioso, mis queridos hermanos y hermanas, aún la palabra de respeto que usó al hacerlo puso distancia entre ella y él. No la llamó madre, sino mujer, un término de respeto, no uno de relación. Número 2, palabras de aflicción. Las dos palabras siguientes desde la cruz hacían referencia a sí mismo y a su angustia en la cruz, una angustia mental. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Gritó, el único grito en la cruz registrado en 12 evangelios. ¿Qué pasó en ese tiempo para llegar a ese grito? Estaba en la oscuridad total cuando interrumpió con desesperación, se vio solo. ¿Y por qué estaba solo? ¿Por qué Dios retiró su espíritu? Porque simplemente, mis queridos hermanos, Cristo estaba expiando, estaba agonizando, expiando, ¿no es cierto?, los pecados del mundo, el tuyo, mío y de todo el mundo. Y Dios, el Padre, no podía condescenderse con el pecado, por eso Él se retira. No tiene comunión alguna con el pecado nuestro Padre Celestial, porque Él es santo. Y por eso lo abandona. No hay otra explicación más. Él tenía que cumplir el cometido que había venido a este mundo. Cristo nunca había sido abandonado a la soledad, nunca, a través de todas las edades de la eternidad pasadas. El Padre y el Hijo habían estado juntos, coeternos, coexistentes. Sin embargo, ahora que estaba expiando el pecado, el Espíritu de Dios, de Elohim, se retira, dejándolo solo, pues el pecado ahora se había interpuesto entre ellos. Por 31 años, la comunión del Padre con el Hijo fue potente, una comunión continua entre los dos. Cristo había dicho en su ministerio: yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Incluso en el Getsemaní fue lo mismo, un amor recíproco.
Él estaba pronto de ser apresado, a pocas horas. Sin embargo, él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Después tenemos una referencia a su agonía física. Tengo sed. Juan 19, 28. La fiebre es un tormento de los crucificados. Ya estaba cumpliendo 6 horas de estar colgado en el madero, más encima con las heridas en sus manos y pies, producto de los clavos que le causaban un terrible dolor y los azotes de los 40 azotes que le dieron los romanos con las puntas de bolas de acero, le hicieron tira a la espalda. Él ya estaba sudando gotas de sangre en el Getsemaní. Cristo había comenzado su agonía. Cristo había comenzado su ministerio con hambre, ya que había ayunado 40 días. Mateos 4, 1 al 2. Y ahora, terminando su ministerio, tenía sed, producto, me imagino, de su agonía por diferentes hechos anómalos que les tocó vivir esas últimas horas. Esos hechos anómalos fue todo, ¿no es cierto?, haber sido golpeado, abofeteado, azotado, le dieron un par de cachuchazos, quizá unos golpes de pie. Cristo estaba ahí sediento. Se estaba cumpliendo la visión profética del Mesías por David en el Salmo 22, 15. Mi vigor, dice la palabra, se ha secado como tiesto y mi lengua se pega a mi paladar. Yeshua estaba a minutos de entregar su espíritu. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, estaba a minutos de entregar su espíritu. Número 3. Palabras de triunfo. En esta parte veremos 2 frases de distintos dichos por el Mesías, las últimas 2 antes de morir. Una de ellas tiene que ver con el pasado. Juan 19:30. Consumado es. La lengua española requiere de 2 palabras para esta expresión. El griego, una sola palabra, y es tetelestai. Esta palabra expresa satisfacción, terminar, concluir, cumplir, pagar una deuda. Esta palabra usada por Cristo significa que no había ni un solo detalle por cumplir. De las muchas profecías y promesas relacionadas con la redención en la palabra de Elohim, acababa de cumplir la última de ellas al proclamar su sed. Juan 19:28. Les recomiendo que lean el capítulo 22 de Salmos. Ahí está registrada gran parte de sus últimos momentos en la cruz. Todo se había acabado. Cristo apoyó su cabeza en eso. Tetelestai. Dijo: terminada está la obra que salva, terminada y para siempre hecha. No se puede añadir nada a una obra finalizada, es decir, un trabajo terminado de una magnitud inmensa. No se puede mejorar, está acabado. Y esa obra fue la que terminó en nuestro Cristo, nuestro Salvador. La palabra final de la cruz corresponde al manifiesto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. El futuro estaba seguro, el dolor y el sufrimiento se había terminado. Delante de todo esto estaban la resurrección, el regreso al lado de su Padre y un glorioso regreso a buscar a los salvos en un tiempo indeterminado, que solo el Padre sabe. Cristo entregó su espíritu. Su muerte fue sobrenatural como lo fue su nacimiento, un misterio. Su vida en la tierra es única, pues nadie en la tierra fue tan perfecto y libre del pecado como lo fue la vida en la tierra de Yeshua, nuestro Mesías.
Nuestro Salvador no murió producto de una acción del hombre, ni menos de una cuchillada, de una lanza, de un soldado romano. A nadie se le permitió tomar su vida. Él la dio de él mismo. Eso fue el mandato del Padre. Juan 10, 17 y 18. De esta manera, al venir los soldados a terminar la vida de las 3 víctimas que estaban ahí crucificadas, Cristo se había adelantado. Él soberanamente había entregado el Espíritu al cuidado y custodia de su Padre. 3 días después, estaba de regreso cumpliendo la profecía. 40 días después ascendió corporalmente al cielo a sentarse al lado de su Padre, a la diestra de su Padre, nuestro Padre, esperando la orden del regreso a la tierra a buscarnos, el regreso prometido. Pero esta vez nos preguntamos, ¿cuál será entonces sus primeras palabras? ¿Alguien podrá decirnos antes que la diga yo? ¿Está escrita? Por cierto que está escrita. Y dice, venid benditos de mi Padre. Mateo 25, 34. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos predicando a Cristo crucificado. ¿Y por qué al principio hablé sobre la pandemia? Porque tenemos que tener en cuenta que Cristo nos salva y en Él tenemos una salvación eterna. Por lo tanto, debemos tener en cuenta cuánto sufrió nuestro Mesías en la cruz y las horas previas antes que lo crucificaran, de todos los vejámenes que sufrió. Cristo murió por ti y por mí y por toda la humanidad, y debemos estar agradecidos de las cosas que nos están sucediendo, porque van a suceder cosas peores. Va a haber una gran tribulación y debemos estar preparados. Esto es un pálido reflejo con esta pandemia que ha matado millones de personas. Vendrán tiempos más difíciles y no podemos seguir siendo indolentes. Tenemos que predicar a Cristo crucificado. Debemos predicarlo hasta decir basta. Y no decir tampoco basta hasta que Cristo venga. Es sólo así podemos ser salvos, entregarnos completamente a la predicación del Evangelio, de poder modificar las enseñanzas que nos hicieron los primeros cristianos, entre comillas, en el siglo III y IV, que fue un montón de doctrinas falsas. Debemos volver, y sigo insistiendo en volver a las raíces antiguas del Evangelio, de lo que predicara Cristo. Nosotros no podemos seguir esperando, ¿no es cierto?, que las cosas se arreglen. No, a lo mejor va a ser peor. Muchos bajarán el reposo. Dios los bajará al reposo porque no podrán aguantar, ¿no es cierto?, los acontecimientos finales. Pero sin embargo hay una tarea por cumplir y debemos predicar el Evangelio y a Cristo, a Él crucificado. Te invito a que lo hagas, que salgas a predicar a la calle. Cristo no dudó en predicar en las calles, en las sinagogas, en los montes. Donde estaba, predicaba. Los apóstoles hacían lo mismo. ¿Por qué nos ha de dar vergüenza? Sabe que hay una buena experiencia de predicar en la calle. Yo lo hice. Un hermano me instó y fuimos. Y fue una maravillosa experiencia. Cristo nos avergonzó en la cruz de nosotros. Tú no debes avergonzarte de Él en predicar el Evangelio. Mis queridos hermanos, os invito a que oremos para terminar este corto video. Oremos. Bendito Padre, soberano Rey, te agradecemos, Señor, por poder recordar todo lo que pasó nuestro Salvador Yeshua en la cruz, cómo lo maltrataron. Sin embargo, Él hizo su cometido, cumplió con la misión que tú le encargaste,
y gracias a eso podemos ser salvos. Pero debemos también no ser autocomplacientes, sino también respetar los mandatos que nuestro Padre Celestial nos ha enviado. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu penetre en cada una de las personas que van a escuchar y han escuchado este video, que puedan entender la verdadera magnitud que vivió Cristo al ser crucificado como un verdadero delincuente. Te agradecemos, Padre bendito, por todo lo que tú nos das, y te pedimos y te ruego en especial que bendiga a todos mis hermanos en Cristo y que puedan corregir sus errores, aunque cueste alguna burla o que cueste lo que cueste. Padre bendito, gracias por todo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de tu amado Hijo Yeshua. Amén y amén. Bendito Padre, gracias por todo, debemos decir, ¿cierto? Hermanos y hermanas, les deseo las más ricas bendiciones que sean emanadas desde el cielo y también llegue a cada uno de vuestras familias. Que el Señor les bendiga. Shalom, Ubrajot, paz y bendición.